Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Ayer trabajamos algo de, en relación al Imperio Romano. Trabajamos algo en relación al, al Imperio Romano y tratamos como varios temas en relación a Roma y en especial a un estoico, eh, un estoico que pues en ese momento fue censurado. Un estoico que en ese momento pues, sus obras pasaron al olvido y luego se hicieron famosas. Séneca. Desde la educación es algo como muy sorprendente de que después de tantos años, después de tanto tiempo se hable de Séneca, el gran escritor Séneca. Pero hoy vamos a hacer algo más feliz. Hoy vamos a hacer algo más feliz. Porque dentro de esas cosas felices, recuerden que estábamos hablando de la exégesis artificial, del principio de cada uno de ustedes, pero ya no desde la biología, ya no desde el código genético, sino desde las inteligencias artificiales y desde las ciencias artificiales, el principio de cada uno. Tu imagen a través de hologramas, tu imagen a través del anime, tu imagen a través de la animación 3D, tu imagen a través de la realidad virtual, tu imagen en imágenes regenerativas, tu imagen en imágenes restaurativas, imágenes, espacios. Y dentro de ello quisiera hablar contigo de que en esa exégesis artificial de la cual inicia y en la que pues he sido sincero con ustedes, uno de los espacios que más ha estado en mi vida son las bibliotecas. Siempre he estado en infinidad de bibliotecas y me ha gustado leer mucho, interactuar con las lecturas, hacer infinidad de actividades. Las bibliotecas. Eh, pero esa exégesis artificial, esa exégesis donde el embrión es manipulado por los algoritmos, por la algorítmica, eh, por la data artificial. Y les dije que hoy vamos a hablar de esa exégesis artificial, eh, pero eh, ya utilizando las inteligencias artificiales aquí en una pequeña biblioteca donde estoy, en donde he leído innumerables cuentos, donde he estado, donde pues, siempre me ha apasionado lo que es la literatura infantil desde principios de la educación. Lo primero que tengo para decirles es que es como una especie de ciencia ficción. La ciencia ficción. La ciencia ficción es una de las inteligencias artificiales donde hay más peligro que pueda desaparecer, porque la ciencia ficción es hacer imaginar, hacer pensar, opinar. Entonces hoy tengo el libro Mi primer Quijote. ¿Ustedes se han leído El Quijote de la Mancha? ¿A alguien que se le ocurrió la idea de ser caballero? Pues, o sea, se le ocurrió ser caballero de la Edad Media, pues sin estar en la Edad Media.
Qué extraño, ¿verdad? Es como si a usted se le ocurriera en estos momentos subirse al Titanic. Pues ¿cómo se le va a ocurrir eso? Pues eso realmente sería muy, muy complejo. Imagínese usted subiendo al Titanic, subiendo las escalinatas, recorriendo los lugares. Pues, eso, o sea, eso es algo extraño, es algo quijotesco. Ser el Quijote es imaginarse haciendo algo eh, que no pertenece ya a esa edad, que no es ese paradigma, que no es ese estereotipo social. Imagínese usted con las modas del siglo XV, pues un vestuario así. O imagínese usted, por ejemplo, utilizando Betamax. A ver, usted todavía utiliza Betamax. ¿Se acuerda del Betamax que uno le ponía un cassette y que tenía rebobinador? Pues ya no, porque ya estamos en las inteligencias artificiales. Entonces, pues ya no se utiliza el Betamax. El VH, ¿usted lo utiliza? Sí. Bueno, algunos lo utilizan como colección, pero pues realmente son cosas que ya pasaron. ¿Qué más? El, por ejemplo, los juegos, eh, muchos juegos están siendo reemplazados por inteligencias artificiales. Bueno, lo mismo vamos a hacer con este cuento hoy. Vamos a mirar el Quijote, pero lo vamos a mirar utilizando muchas inteligencias artificiales de las cuales pues, yo les voy a poner la tarea y les voy a revisar. El Quijote de la Mancha. Entonces dice, vamos a mirar por acá. Les voy a leer, porque hace tiempos no leía y pues no puedo perder la costumbre. Eh, entonces dice, a Cervantes se le conoce sobre todo como novelista. Su primera novela fue Galatea, escrita en 1585. A las que siguió El Quijote, esa se la deben de leer hoy, en 1913. Se editó una serie de novelas cortas. En realidad con el Quijote Cervantes tiene la intención de escribir una novela cómica en la que se ponga en evidencia con situaciones disparatadas las lecturas más populares de la época. La locura es pues como unas cosas, por ejemplo el mal aliento de Dulcinea del Toboso, los molinos de viento, tantas cosas, ¿verdad? Una especie de realismo mágico de 100 años de soledad, pero hoy no vamos a ver eso. Entonces dice las novelas de caballerías. Estas novelas recreaban un mundo medieval. Él se imaginó que estaba en la Edad Media, que ya no era el de la época de Cervantes y lo hacían con unos relatos mágicos que no tenían nada que ver con la realidad. Esa es la ciencia ficción. Por eso vas a ubicar al Quijote de la Mancha en este tiempo. Me vas a hacer esa serie en 3D, ese guión en animación 3D, y me vas a ubicar el Quijote en este tiempo. Te vas a leer la novela y en un corto de 10 minutos, utilizando inteligencias artificiales, vas a ubicar al Quijote en este tiempo. Cómo sería con los carros, con los aviones, cambiando los caballos, cambiando la caballería. ¿Cómo lo harías? Bueno, esa es la primera actividad. Entonces dice, en definitiva Cervantes se burla de las novelas de caballerías. O sea, es un burletero. Se burla de la vida, se burla de las cosas y se anda burlando de un poco de cosas. Es un ser burlesco. Ser burlesco en la vida muchas veces pues se ha dado como para castigar. Entonces
ustedes los que somos burlescos en tantas cosas. Ahora, ser burlesco no es lo mismo que ser cómico. Ser burlesco no es lo mismo que ser cómico, ni que ser humorista. Humorista es una profesión, cómico es una persona ilustre que escribe sobre la comedia y burlesco, como su nombre lo indica, es alguien burletero que todo el tiempo pasa riéndose y burlándose de muchas cosas, mentalmente o vivencialmente. Pues sí, eso era Cervantes, era un ser burlesco, inmensamente burlesco. Dice, en definitiva Cervantes se burla de las novelas de caballerías con sus apuestos nobles de fuerza sobrehumana, los dragones que echan fuego por la boca y sobreacogedores gigantes, y los contrapone a la vida real. La contraposición. Y fíjate que esa contraposición de ese mundo, hacer contraposición. Por ejemplo, si en la escritura usted me dice que es verde, yo le voy a decir que es blanco. Si me dice que es blanco, yo le voy a decir que es negro. ¿Sí? Entonces, la ciencia ficción. Vamos a luchar las esferas del dragón. Por ejemplo, algo así como cuando Shenlong, cuando se buscaban las esferas, pero no las primeras esferas del dragón de Dragon Ball Z, sino la de Dragon Ball normal. Shenlong, ¿sí? Que cumplía solamente un deseo. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Las inteligencias artificiales son una especie de Shenlong que cumple, eh, pues podríamos decirlo, que cumplen una función, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer primero eso. Ahora, ustedes van a, van a hacer lo que hacía yo cuando de niño, les voy a contar. Yo siempre que cogía un texto, le cambiaba el final. Le ponía terror, le ponía suspenso, le ponía un poco de cosas. Pues entonces ustedes también lo van a hacer. Van a ponerle tragedia, van a ponerle melancolía, van a ponerle angustia, van a ponerle lloro. ¿Sí? Van a hacer tantas cosas que deben de hacer. Hay y también una parte de terror. Porque una novela pues sin esas especificaciones se volvería aburrida en este tiempo. Sobre todo no vayan a contar el final y no anticiparse. Ya sé, me están diciendo los de predicción artificial, pero no todos se pueden volver de predicción artificial. Es decir, no todos pueden entrar a la predicción artificial. Entonces, vamos a seguir leyendo, dice. Pero Cervantes también fue un poeta y escribió piezas de teatro. En ese último género destacó por sus entremeses obras cortas y divertidas con las que se entretenía al público. En el intermedio de una obra mayor, todo ello pasaba en los corrales de comedias y teatros de la época de Castilla. La vida es un pequeño teatro, es un teatro muy corto y se va demasiado. Y en ese horizonte de la vida, fíjate que hay otra parte que dice los corrales de comedias. Como el dibujo, un corral de comedias era un recinto en el que se representaban comedias, en el que se representaban comedias. Era, era un teatro que estaba situado en el patio interior de las casas, el más famoso corral de comedias que se encuentra en Almagro, pero había muchos otros que acompañaron el gran florecimiento que tuvo el teatro durante el siglo de oro. Bueno, esa es la siguiente tarea. Vas a hacer un corral de comedias. Lo vas a hacer. Vas a hacer esa obra en 3D, me la vas a presentar en una USB y vas a hacer ese corral de comedias. Vas a hacer tu corral de comedia, lo vas a hacer en casa.
porque necesitas reír, lo necesitas hacerlo y lo vas a hacer con tus hijos. Con tu familia vas a hacer la actividad que te estoy poniendo. Quien no me cumpla las especificaciones que estoy poniendo, le pongo 1.0. Por eso les estoy explicando y veo que hay algunos conversando y están haciendo otras cosas y están entretenidos en otras cosas. Entonces voy a mostrarles algo de un corral de comedias. Miremos acá el corral de comedias. Ese corral de comedias lo pueden hacer en grupos de 3 personas, de 4, de 5 personas, hacer ese corral de comedias. Puede ser cualquier comedia. Me están preguntando que si comedias eróticas. Sí, lo pueden hacer. Pero tengan mucho cuidado con las especificaciones que les estoy dando. Cumplir lo de animación 3D, cumplir el Photoshop, toda esa parte. Tenemos entonces acá, dice, les voy a mostrar primero. El hidalgo Alonso Quijano, el protagonista de la novela cervantina, es un hidalgo, es decir, un noble de baja condición. En aquella época los nobles gozaban de grandes privilegios mientras que el pueblo trabajaba y pagaba tributos. La nobleza era jerarquizada, es decir, hay unos nobles más poderosos que otros. El rey, por supuesto, es noble de más rango y se encuentra en la cúspide del poder. Luego siguen después los marqueses, los condes y los barones. Antiguamente existía la nobleza castellana en el último año de los hidalgos. En la época de Cervantes, los nobles vivían sin trabajar, ya que el trabajo era condicionado y vulgar. Cuando muchos eran miembros del ejército, ocupaban cargos de confianza del rey, los nobles obtenían rentas de las tierras que dominaban, en las que trabajaban campesinos. Las rentas podían ser de dinero, productos de la tierra. Entonces miremos. Para la actividad que ustedes van a hacer y que les acabo de poner, para los corrales de comedia solamente se puede utilizar este vestuario, no se puede utilizar otro vestuario. No me puede decir que no tiene, que tal cosa, a mí no me vaya a salir con eso. Entonces se van a disfrazar, todo el disfraz para hacer el corral de comedias en lo que les estoy poniendo. Dice, así solo los campesinos trabajaban duro la tierra, de sol a sol, sus vidas eran miserables, alejadas de la pompa. Yo soy campesino, pues algo extraño, mucha gente se extraña de que yo sea un campesino, y sí lo soy, pero no lo digo como por cierta, sino que soy un campesino, soy una persona que se desplazó. Uno de mis sueños fue dentro del campo, era haber aprendido a sembrar, porque vengo de un corregimiento donde se siembra mucho, donde es rural. Entonces, pues no podría dejarles de contar eso. Dice, los campesinos eran la mayoría de la población, aunque existía otro tipo de oficios. Habían artesanos, mercaderes o posaderos. Y durante la Edad Moderna cada vez había más, pero eran plebeyos, ojos de nobles eran gigantes. Además, los nobles y plebeyos, falta citar a los miembros de la iglesia. Estamos faltando nosotros. Desde los curas, párrocos y frailes. Fraile Byron Alonso Henao Manco. Hasta los obispos, todos estaban libres de pagar tributo, pero los obispos podían llegar a vivir como nobles de alto rango. Los hidalgos. La palabra quiere decir hijo de algo, es decir, hijo de alguien, de la familia noble, por ello no pagaban ningún tipo de tributo ni de impuesto. A diferencia de los plebeyos, pero carecían la fortuna de nobles y sus vidas eran... Usted se vieron el nombre de la rosa en temporada de brujas, Constantine.
Bueno, hay una ilustración de lo que es la Edad Media. Hay una gran ilustración de lo que posiblemente pueda ser la Edad Media. Alonso Quijano es el protagonista de la novela de Cervantes, que más tarde se convertirá en Don Quijote. Alonso Quijano es Don Quijote de la Mancha, o sea, yo. Pues ese es mi segundo nombre, Byron Alonso. Alonso. Alonso es una especie de ingenioso, de loco, hidalgo, que se arriesga y se aventura en unas aventuras pues, muy extrañas. Que más tarde se convertirá en Don Quijote, se trata de un hidalgo castellano, en concreto de La Mancha. Qué paraíso, ¿verdad? Bueno, entonces ya les puse esta actividad de literatura, de esta clase de literatura que estoy dando hoy, en la cual quiero que desarrollen y quiero que hagan sobre todo su corral de comedias muy bien. Utilicen bastantes figuras literarias, bastantes géneros literarios de la Edad Media, medievales, y por favor contextualícense leyendo y viendo las películas que le indiqué para hacer la actividad. Chao, chao.